La Guerra Civil Española ocurrió en el periodo de 1976 a 1979. Este conflicto bélico entre el bando republicano y el bando sublevado duró casi 3 años. Tras la victoria del general Franco y del bando nacionalista, comenzó una dictadura en el país que duró casi 40 años, desde 1979 hasta 1975, año en el que falleció el dictador. Españoles, Franco ha muerto. El bando republicano se componía del Frente Popular, que a su vez estaba formado por una unión de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana, con el Partido Socialista Obrero Español, a la que se habían sumado los marxistas-leninistas del Partido Comunista de España y el POM, el partido sindicalista de origen anarquista, y en Cataluña los nacionalistas de izquierda, encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado por el movimiento obrero y los sindicatos UGT y CNT, que también perseguían llevar a cabo la revolución social. También se habían decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Políticamente estuvo integrado por la Falange Española, los carlistas, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y por gran parte de votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición, así como por la Iglesia Católica. Uno de los episodios más crueles de la Guerra Civil fue el bombardeo de la ciudad de Guernica, ocasionado por aviones de guerra de Alemania e Italia. El bombardeo ocurrido el 26 de abril de 1937 mató a unos 125 civiles españoles. El panel titulado Guernica, pintado por Pablo Picasso, muestra la crueldad del ataque aéreo sobre los civiles de la ciudad española. El 17 de julio de 1936 fue el pronunciamiento en Canarias y el 18 de julio de 1936 la extensión de la rebelión a toda la península, y se produjo un golpe de Estado contra el gobierno de la República Española que llevaría, tras su fracaso parcial, al inicio de la guerra civil más cruenta vivida en nuestro país. La zona sublevada se dirigió contra los militantes obreros, republicanos y campesinos, aunque también contra algunos intelectuales y artistas, entre otros Federico García Lorca. En la zona republicana, los grupos que sufrieron la violencia fueron sobre todo sacerdotes y las clases adineradas. Madrid fue la gran fortaleza republicana, ya que resistió hasta los últimos días de la guerra. Aquí nació el conocido lema "No pasarán", de la Pasionaria, y el verso "Madrid, capital de la gloria", de Rafael Alberti. La gran batalla de la Guerra Civil fue la Batalla del Ebro, acometida por el bando republicano, el cual logró avanzar hasta que Franco contraatacó, resultando vencedor el bando sublevado. Esta batalla se llevó a cabo de julio a noviembre de 1938.
La Guerra Civil Española duró casi 3 años y terminó con la victoria del bando sublevado, el bando falangista, que derrocó a los republicanos. Francisco Franco asumió el poder en 1938 implantando un régimen dictatorial. Uno de los hechos también más importantes fue el conocido como el traslado de las obras del Museo del Prado, que consistió en evacuar las obras más importantes del museo, unas 2000 obras, y ser llevadas a Valencia. El gobierno de la República mandó evacuarlas porque el Ejército Nacional estaba bombardeando los alrededores de Madrid y se encontraban en peligro.